tardes. Bien, en esta oportunidad, semana 5, vamos a hacer el tema de dinámica. Y en dinámica tenemos que analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sobre un sistema. Por ejemplo, tenemos aquí un cuerpo de masa M. Sobre ese cuerpo van a actuar varias fuerzas. Pero hay que tener en cuenta un detalle, que la fuerza es una cantidad física vectorial y por lo tanto está definida por una magnitud y una dirección. Por ejemplo, aquí el tamaño de esta flecha me va a representar la magnitud y la orientación de esa flecha pues la dirección. Entonces aquí tenemos una fuerza F1, F2, F3 y así sucesivamente hasta llegar a la fuerza enésima. O sea que aquí se tienen n fuerzas actuando sobre un cuerpo de masa m. El conjunto o la fuerza resultante que actúan sobre este cuerpo puede ser que este cuerpo luego se encuentre en reposo o quizás se encuentre en movimiento. Para esto tenemos que analizar las leyes de Newton. Hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces hay que tener en cuenta que la fuerza es una cantidad física vectorial. Por lo tanto, tiene una magnitud y una dirección. Estas fuerzas están actuando sobre un cuerpo de masa m. Según como sea la sumatoria de todas esas fuerzas o la fuerza resultante, entonces este objeto, este cuerpo o el sistema podría encontrarse quizás en reposo o en movimiento. Y para analizar esto, tenemos que ahora ver las leyes de Newton. Por ejemplo, tenemos acá la primera ley de Newton. Esta primera ley de Newton se utiliza cuando la sumatoria de las fuerzas o la llamada fuerza resultante es igual a 0. Cuando la sumatoria de todas las fuerzas o la fuerza resultante es igual a 0, se plantea que la aceleración es igual a 0. Y para que la aceleración sea igual a 0, tenemos ahí dos posibles situaciones. A ver, según las clases anteriores, las clases pasadas, para que un sistema tenga una aceleración igual a 0, ¿cómo debería desplazarse ese sistema o ese móvil, ese cuerpo? Para que la aceleración sea igual a 0. ¿Recuerdan ahí? Les ayudo. Tengo aquí el MRU y el MRUV. ¿En cuál de los dos? ¿En cuál de los dos no existe aceleración? ¿En cuál de los dos no existe aceleración? Así es, señorita Lucero, perfecto, en el MRU. Así es, en el MRU. Así es, señorita Valeria, perfecto, en el MRU. Eso quiere decir entonces que la primera ley de Newton se utiliza en el contexto, que es cuando un móvil, un cuerpo o un sistema se está desplazando con MRU. Pero también, ojo, pero también sería válido aplicarlo cuando un cuerpo o un sistema se encuentra en reposo, ya que cuando un cuerpo se encuentra en reposo, su aceleración también es nula. Por eso que, ojo, la primera ley de Newton se utiliza en dos situaciones, en dos contextos. Uno de ellos es cuando el cuerpo o el sistema se encuentra en reposo y el otro es cuando el cuerpo o el sistema se encuentra en movimiento, pero necesariamente con MRU. ¿Correcto? Ahora, tenemos aquí un recuadro de color verde. Para que la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante sea igual a 0, eso implica que la sumatoria de fuerzas en la horizontal y la sumatoria de fuerzas en la vertical deben ser iguales a 0. Esto sería de forma vectorial. Su equivalente escalar es el siguiente. En la horizontal se plantea que la sumatoria de fuerzas que están apuntando hacia la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas de los que están apuntando hacia la izquierda. Ahora, el equivalente escalar en el eje vertical nos plantea lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Y esto sería ya trabajando de notación escalar.
O sea que aquí únicamente me concentro en las magnitudes, ya que en ocasiones va a ser mucho más fácil trabajar con notación escalar que con notación vectorial. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura, teniendo en cuenta que la primera ley de Newton se utiliza en el contexto de cuando el cuerpo o el sistema se encuentra en reposo o se desplaza con MRU. Esto les comento porque cuando ustedes van a resolver un problema, nadie les va a decir qué ley aplicar para el problema. Ustedes lo van a tener que deducir. Es por eso que, nuevamente, la primera ley de Newton se utiliza cuando el cuerpo o el sistema se encuentra en reposo o se desplaza con MRU. ¿Correcto? Ahora, no siempre, ojo, no siempre la sumatoria de fuerzas, ojo, no siempre la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Ojo, no siempre la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Puede ser también que esa sumatoria de fuerzas sea diferente de 0. Y en ese caso, ¿qué va a ocurrir? Que el cuerpo o el sistema va a adquirir una aceleración. Y ahí nos encontramos ahora en el contexto de la segunda ley de Newton. Ahí se plantea que la sumatoria de todas las fuerzas o la llamada fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Ahora vamos a analizar este recuadro de color verde, donde justamente nos dice que la fuerza resultante o la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Aquí abajo tengo unos signos. Este signo más de color azul hace referencia a la masa, y es que la masa es una cantidad escalar que siempre es positiva. Ahí está el signo más de color azul que hace referencia a la masa. Luego, a su costado, a la derecha, tenemos el signo más y el signo menos, que hace referencia a la aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración es una cantidad física vectorial, que puede tener dirección positiva o quizás dirección negativa. Ahora, vamos a aplicar regla de signos, que es lo que ustedes manejan perfectamente desde el colegio. A ver, más por más, ¿qué nos da? Más por más. Si yo multiplico más por más, ¿eso qué nos da? ¿Qué Más. obtenemos como resultado? Más, así es. Ahí tenemos justamente el signo más a la izquierda, ¿correcto? A la izquierda. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ahora, más por menos, ¿qué nos da? ¿Qué Menos. obtenemos? Menos, perfecto. Ahí tenemos el signo menos a la izquierda de la igualdad. Muy bien, muy bien. Y de acá se puede deducir o inferir algo muy importante. Noten lo siguiente. Cuando la aceleración tiene dirección positiva, la fuerza resultante también tiene dirección positiva. Y cuando la aceleración tiene dirección negativa, la fuerza resultante también tiene dirección negativa. Por eso se concluye lo siguiente. La fuerza resultante, ojo, la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen igual dirección. La fuerza resultante y la aceleración siempre, ojo, siempre tienen igual dirección. De ahí se desprende justamente esta regla de signos, ¿correcto? Ahora, ¿en qué situación, en qué contexto se puede aplicar la segunda ley de Newton? ¿En el MRU o para el MRUV? ¿Dónde creen que se puede aplicar la segunda ley de Newton? ¿Para el MRU o para el MRUV? ¿O para los dos se puede aplicar? MRV. Así es. La segunda ley de Newton es válido cuando un móvil se desplaza con aceleración, por ejemplo con MRUV. Esto les comento nuevamente. ¿Por qué? Porque en el examen o en los problemas nadie les va a indicar cómo resolverlo. Nadie les va a decir si aplicar la primera o la segunda ley de Newton. Es por eso que la primera ley de Newton, ojo, la primera ley de Newton se utiliza cuando el cuerpo o el sistema se encuentra en reposo o se desplaza con MRU.
Y la segunda ley de Newton se utiliza cuando un cuerpo o sistema se desplaza con aceleración, como por ejemplo con MRUV. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ustedes van a poder deducir rápidamente qué ley aplicar según el contexto. Ahora, en el examen les podrían plantear lo siguiente. La fuerza resultante y la aceleración pueden, ojo, pueden tener direcciones opuestas, verdadero o falso. La fuerza resultante y la aceleración pueden tener direcciones opuestas, verdadero o falso. Falso, así es. ¿Y por qué es falso? Vamos a analizar por aquí. Es correcto, es correcto. Muy bien, los felicito. Falso. ¿Por qué? Veamos. La fuerza resultante es masa por aceleración. Ahí está. Se sabe que la masa es una cantidad física escalar que siempre es positiva. Ahora, voy a asumir, ojo, voy a suponer que es correcto que la aceleración y la fuerza resultante tienen direcciones opuestas. Sí, voy a asumir que eso es correcto. Entonces, si asumo que eso es correcto y planteo que la aceleración tiene dirección positiva, entonces la fuerza resultante debe tener dirección opuesta, o sea, una dirección negativa. Ojo que estoy asumiendo que esto es correcto. O sea, estoy asumiendo que la fuerza resultante y la aceleración pueden tener direcciones opuestas. Ahora, apliquen ustedes regla de signos. Más por más, en algún caso les da menos. Más por más, en algún caso les da menos. Es imposible, ¿cierto? Es imposible. Eso nunca va a ocurrir. Nunca va a ocurrir que más por más les va a dar menos. Es por eso que nunca, nunca, la fuerza resultante y la aceleración pueden tener direcciones opuestas o contrarias. Eso nunca se va a dar. Siempre, 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 la fuerza resultante y la aceleración tienen igual dirección. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces ya vamos reconociendo en qué situaciones, en qué contextos es válido aplicar la primera o la segunda ley de Newton. Bien, continuamos. Y ahora pasamos a analizar la tercera ley de Newton, o también conocida como ley de acción y reacción. Por ejemplo, acá tengo dos bloques, 1 y 2. Estos bloques se encuentran en contacto. Y quiero saber si entre ellos experimentan o no una fuerza de contacto. Si yo les pregunto a los bloques 1 y 2, bloques, ¿ustedes experimentan o no una fuerza de contacto? Lamentablemente ellos no me van a poder responder. Quienes sí podrán responderme son ustedes. Por ejemplo, ¿alguna vez han subido un bus que se encuentra lleno, se encuentra repleto, de tal manera que hay una persona que se encuentra a su costado, aunque ustedes no quisieran? ¿Les ha pasado eso? Sí. Suben un bus, quizás en hora punta, y el bus está completamente lleno. O quizás se van con su crush, la acompañan a su crush quizás a su casa o algún sitio. Y como es su crush, se pegan a ella. Y están ahí hombro a hombro. Ustedes con su crush. ¿Ustedes sienten o no sienten el hombro de su crush que está a su costado? Sí, profesor. Claro, con mayor razón si es su crush, ¿no es cierto? Con mayor razón todavía. Y su crush también siente o no siente su hombro. También lo sentiría. Sí, también. Claro, porque están justamente en contacto. Entonces, eso ocurre justamente con estos bloques 1 y 2, ¿correcto? Así como ocurre eso con su crush, también ocurre aquí con los bloques 1 y 2, porque están en contacto. Ahora, voy a hacer un zoom, una ampliación en esta zona de contacto y planteo que el bloque 1 va a ejercer una fuerza de contacto al bloque 2, que es justamente la fuerza F1. Esta fuerza F1, la de color azul, es la que ejerce el bloque 1 hacia el bloque 2. Esa sería, por ejemplo, la fuerza de acción. La fuerza de reacción sería la fuerza que ejerce el bloque 2 hacia el bloque 1, que es esta fuerza de color rojo F2. Ahí tenemos las fuerzas de acción y reacción.
¿Qué nos dice por aquí arriba? Que las fuerzas F1 y F2 en magnitud, ojo, en magnitud, siempre son iguales. Estas fuerzas en magnitud siempre son iguales. Pero, ojo, pero en forma vectorial, una fuerza es la negativa de la otra. En este caso, la fuerza F1 es igual a menos la fuerza F2. Esto sería en su expresión vectorial, ¿correcto? Pero en magnitud siempre son iguales. Por ejemplo, acá tenemos una pelota que está siendo pateada por el pie de una persona. Entonces, el pie A le ejerce una fuerza a la pelota B. Ahí tenemos la fuerza AB, la fuerza que ejerce el pie A sobre la pelota B. Esa puede ser la fuerza de acción. La fuerza de reacción sería la fuerza que ejerce la pelota B hacia el pie A. Estas fuerzas en magnitud siempre son iguales. Supongamos que la persona patea esa pelota con una fuerza cuya magnitud es de 10 newtons. Vamos a suponer que esa fuerza tiene una magnitud de 10 newtons, la que ejerce el pie de la persona hacia la pelota. Entonces la pelota ejerce una fuerza de reacción hacia el pie de la persona. ¿Cómo será la magnitud de esa fuerza que ejerce la pelota hacia el pie de la persona? ¿Mayor, menor o igual a 10 newtons? Igual, así es, exactamente igual. No es ni mayor ni menor, es exactamente igual a 10 newtons. Eso es lo que nos dice justamente la tercera ley de Newton. ¿Correcto? Que siempre esas fuerzas de acción y reacción en magnitud siempre son iguales. Y en forma vectorial, uno es el negativo del otro. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Ahora, ¿con qué fuerzas vamos a trabajar? Porque hasta aquí les he hablado de forma general de las fuerzas. Ahora vamos a analizar algunas fuerzas que se van a emplear por el momento en la pre. Una de ellas es la fuerza de gravedad o peso, ya sea F sub G, fuerza de gravedad, o W, que viene del inglés, weight. Por ejemplo, tenemos aquí dos bloques que tienen masa. Ustedes también tienen masa y por lo tanto tienen un peso, al igual que estos bloques, ya que todo cuerpo que posee masa tiene un peso. Ahora, hay que tener en cuenta que la fuerza es una cantidad física vectorial. Por lo tanto, está definida por una magnitud y una dirección. Quiero graficar en este caso o representar gráficamente la dirección de esta fuerza de gravedad o peso. Y para él siempre se grafica verticalmente hacia abajo. Esa sería la dirección de esa fuerza, siempre verticalmente hacia abajo. Pero además, ojo, pero además, pasando por el centro de gravedad. Ojo, siempre el peso se grafica verticalmente hacia abajo, pero además pasando por el centro de gravedad del cuerpo o del sistema. Ahora, ¿cómo ya la magnitud de esta fuerza? Sencillo, se multiplica la masa del cuerpo o del sistema por la magnitud de la aceleración de la gravedad. Ese producto nos va a dar finalmente la magnitud de esta fuerza, del peso o de la fuerza de gravedad. Luego tenemos aquí otra fuerza, que es llamada la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie hacia un cuerpo que se encuentre en contacto con ella, o sea, con la superficie. Por ejemplo, aquí tenemos tres situaciones, tres casos. Tenemos un bloque en un plano horizontal, en un plano vertical y en un plano inclinado. Por ejemplo, aquí en la horizontal tenemos que la superficie le ejerce una fuerza normal al bloque. Por lo tanto, esa fuerza se grafica hacia arriba, ya que va de la superficie actuando hacia el bloque. Luego, aquí en una pared o en una superficie vertical. La normal se graficaría en este caso hacia la derecha, ya que es la fuerza que ejerce la superficie, en este caso vertical, hacia el bloque.
Por eso que esa fuerza está orientada o dirigida hacia la derecha, ya que va de la superficie hacia el bloque. Y finalmente en este plano inclinado, ahí la superficie inclinada o el plano inclinado ejerce una fuerza hacia el bloque. Por eso que esa fuerza también tiene esa inclinación. Ahora, si ustedes observan aquí, en cualquiera de los tres casos, esa fuerza normal en todo momento es perpendicular a la superficie. Ojo, la fuerza normal en todo momento es perpendicular a la superficie. Por ejemplo, aquí tengo una superficie horizontal, ¿correcto? Y tenemos aquí sobre ella una pelota. ¿Cómo grafico en este caso la fuerza normal? Les voy a dar aquí tres alternativas. ¿Será esta de color verde? Quizás esta de color amarillo. ¿O tiene que ser esta de color celeste? ¿Cuál de las tres representa mejor la fuerza normal? La celeste. La de color celeste, así es, muy bien. Y es que, ojo, la fuerza normal siempre se grafica perpendicular a la superficie. La fuerza normal siempre se grafica perpendicular a la superficie. Y en este caso va de la superficie hacia el objeto que esté en contacto con ella. En este caso, esa pelota. Ahí, perpendicular, ¿correcto? Siempre esa fuerza normal es perpendicular a la superficie. Por ejemplo, aquí les muestro otro caso. Aquí arriba. Imaginemos que una persona está tratando de hacer volcar o girar este objeto. Si hay una persona ahí. Correcto, que está tratando de hacer girar o volcar ese objeto. Entonces tenemos aquí un punto de contacto, ¿no? Prácticamente en una esquina. ¿Cómo grafico ahí esa fuerza normal? Les muestro aquí tres casos. A ver, podría ser este color verde, esta de color amarillo, o esta de color, a ver, marrón. ¿Cuál sería aproximadamente aquí la dirección correcta de la fuerza normal en ese punto de contacto? ¿Verde, amarillo o marrón? Recordar siempre que la fuerza normal se grafica perpendicular a la superficie. La marrón. Así es, correcto. La de color marrón. Esa sería la dirección de la fuerza normal en ese punto de contacto. Siempre perpendicular a la superficie. ¿Correcto? Bien. Bien. Mm, Claro, ahí por ejemplo para que la persona haga girar o volcar ese objeto, la persona sí o sí tendría que ejercerle una fuerza, ya que sin la acción de esa fuerza de la persona hacia ese objeto no podría haber una volcadura. Es como por ejemplo, si ustedes tienen un borrador de esos de forma rectangular y lo paran ahorita en su escritorio, se va a caer en forma recta. Pero para que pueda volcar, ustedes van a tener que ejercer una fuerza, por ejemplo con su mano o algún dedo sobre su borrador. De esa manera el borrador va a volcar, va a girar. Sin la acción de esa fuerza, su borrador se quedaría en forma así estática y vertical, ¿no? Por ejemplo.
Ok, gracias también a usted por su consulta. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura con esos ejemplos adicionales. Entonces ya tenemos hasta aquí la dirección y la magnitud de la fuerza de gravedad o peso y también la dirección de la fuerza normal. Ahora, lamentablemente, para la fuerza normal no existe una expresión general en la cual yo les puedo decir, jóvenes, ustedes van a reemplazar aquí y obtener rápidamente el valor de la fuerza normal. Eso no existe. Entonces, ¿cómo conocer el valor de esta fuerza normal? Sencillo, se va a tener que aplicar según el contexto, la primera, la segunda o quizás la tercera ley de Newton. Aplicando adecuadamente cualquiera de ellas, se va a obtener el valor de esa fuerza normal. Bien, continuamos. Y tenemos aquí la fuerza tensión. La fuerza tensión está presente principalmente en cables o cuerdas que están tensionadas, están tensas, debido a la acción de una fuerza. Por ejemplo, acá tengo dos bloques, rojo y azul, que están unidos a través de una cuerda que pasa a su vez por una polea ideal. Vamos a graficar aquí la tensión de la cuerda. Por ejemplo, para el bloque de color rojo, la tensión se grafica como si estuviera saliendo de él, o de forma general, saliendo del cuerpo que se está analizando. Si analizo el bloque de color rojo, entonces la tensión lo grafico como si estuviera saliendo de él. Y por lo tanto, la dirección de la tensión lo grafico hacia arriba. Ahora, si yo quiero analizar la tensión en el bloque de color azul, entonces ahí también la dirección de la tensión lo grafico como si estuviera saliendo de ese bloque de color azul. O sea, en este caso, hacia la izquierda. Ahí tenemos entonces la dirección de la tensión, que siempre se grafica del cuerpo que se está analizando. Ahora, como se trata de la misma cuerda, entonces aquí va a ser algo más sencillo, porque se plantea lo siguiente. Misma cuerda, misma magnitud de la tensión. Misma cuerda, misma magnitud de la tensión. Por lo tanto, si aquí yo le asigno una tensión T, entonces aquí la magnitud de la tensión también debe ser como T, ya que se trata de la misma cuerda. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí pueden tomar la captura, teniendo en cuenta que la tensión lo voy a graficar como si estuviera saliendo del cuerpo que se está analizando. Y además, misma cuerda, misma magnitud de la tensión. Ahora, lamentablemente, para la tensión no existe una expresión general donde yo les puedo decir, jóvenes, ustedes van a reemplazar aquí y obtener rápidamente el valor de la tensión. Eso no existe, al igual que para la fuerza normal. Entonces, ¿cómo se va a conocer el valor de la tensión o el valor de la fuerza normal? Pues aplicando adecuadamente ya sea la primera, la segunda o quizás la tercera ley de Newton. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Y pasamos a analizar otra fuerza que sí se encuentra en su guía o en su PDF, que es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se encuentra principalmente en superficies que son ásperas o que son rugosas. Dichas superficies se caracterizan por un parámetro que se le conoce como el coeficiente de rozamiento y que muchas veces se va a denotar con la letra mu. Entonces, cuando yo observe que una superficie nos indica ahí mu, es muy probable que esa superficie sea áspera, sea rugosa, y por lo tanto es probable que en ella actúe la fuerza de rozamiento. Ahora, hay que tener en cuenta que la fuerza de rozamiento, como toda fuerza, es una cantidad física vectorial. Por lo tanto, tiene una magnitud y una dirección. Vamos a conocer ahora la dirección de la fuerza de rozamiento, y para eso les muestro algunos casos. Por ejemplo, voy a analizar primero aquí el gráfico de la izquierda. Vamos a asumir que el bloque en este gráfico de la izquierda se está desplazando hacia la derecha. Ahí está. Tengo un bloque que se está desplazando hacia la derecha en una superficie rugosa o áspera. Entonces ahí existe una fuerza de rozamiento.
Esa fuerza de rozamiento, ¿cómo lo grafico? Paralela a la superficie. Ahí está, paralela a la superficie. Pero además, en dirección opuesta al desplazamiento del bloque. Si el bloque se está desplazando hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Ahora, supongamos que el bloque se está desplazando hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo voy a graficar aquí la fuerza de rozamiento? Veamos. Si el bloque se desplaza hacia la izquierda, entonces la fuerza de rozamiento lo grafico paralela a la superficie. ¿Pero hacia dónde? Hacia la derecha. O sea, en dirección opuesta al desplazamiento de este bloque. ¿Correcto? Si ustedes comparan ahí la dirección de la fuerza de rozamiento, ¿es la misma o son diferentes? La dirección de la fuerza de rozamiento, ¿son iguales o son diferentes? Diferentes. Son diferentes, claro. Y es que esto va a depender hacia dónde se está desplazando o intentando desplazar un bloque sobre una superficie rugosa. Por eso que siempre va a ser importante reconocer hacia dónde se está desplazando o hacia dónde quiere desplazarse o intenta desplazarse un cuerpo sobre una superficie rugosa, ya que de esa manera voy a deducir correctamente la dirección de esa fuerza de rozamiento. Ahora vamos a analizar aquí en el gráfico de la derecha. Por ejemplo, asumo que el bloque se está desplazando hacia arriba por ese plano inclinado rugoso. Entonces la fuerza de rozamiento, ¿cómo lo grafico? Paralelo a la superficie. Y en este caso, si el bloque se está desplazando hacia arriba, entonces la fuerza de rozamiento lo grafico hacia abajo, entre comillas hacia abajo, pero paralela a la superficie. ¿Y qué pasaría si el bloque ahora se está desplazando hacia abajo? Entonces la fuerza de rozamiento, entre comillas, lo grafico hacia arriba, pero paralela a la superficie, ¿correcto? De esa manera voy a deducir rápidamente la dirección de la fuerza de rozamiento. Y como aquí también se observa, la dirección de la fuerza de rozamiento no es la misma cuando el bloque se está desplazando hacia arriba que cuando se está desplazando hacia abajo. Por eso siempre va a ser importante reconocer cómo se está desplazando el bloque. Ahora, eso sería con respecto a la dirección de la fuerza de rozamiento. Vamos ahora a conocer la magnitud de la fuerza de rozamiento. La magnitud de la fuerza de rozamiento sencillamente es el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Multiplicamos el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Y eso nos da como resultado la fuerza de rozamiento. Ahora, hay que tener en cuenta que para una misma superficie se tienen dos coeficientes de rozamiento. Uno de ellos es el coeficiente de rozamiento estático, mu sub s en inglés o mu sub e en español. Y el otro es el coeficiente de rozamiento cinético, mu sub k en inglés o mu sub c en español. Siempre, el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Esa es una propiedad. Siempre el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Esto les planteo por el siguiente motivo. En el examen les podrían plantear el siguiente problema. Un bloque se encuentra en reposo sobre un plano inclinado rugoso. Determine la magnitud de la fuerza de rozamiento. Y para eso les dan como datos que esa superficie es rugosa con un coeficiente de rozamiento que tiene 0,1, pero también vale 0,3. ¿Con cuál de los dos coeficientes van a trabajar? Si les dicen, un bloque se encuentra en reposo sobre un plano inclinado rugoso. Determine la magnitud de la fuerza de rozamiento. Ya, profe, mira el ojo, la fuerza de rozamiento es mu por la normal. El problema aquí es con qué coeficiente voy a trabajar. ¿Con 0,1 o con 0,3? ¿O da lo mismo? ¿El resultado será el mismo si trabajo con 0,1 que con 0,3? No creo.
Por eso que ahí tenemos que deducir quién es quién. 0,1 me representa el coeficiente de rozamiento estático o cinético. El 0,1. El cinético. El cinético, claro, porque en comparación con el 0,3, 0,1 obviamente es menor. Por lo tanto, este aquí corresponde al coeficiente de rozamiento cinético. Mu sub k en inglés, mu sub c en español. Y por lo tanto, 0,3 corresponde al coeficiente de rozamiento estático. Mu sub c, bueno, mu sub s en inglés y mu sub en español. Bien, hasta ahí ya tenemos parte del problema ganado, porque ya hemos identificado quién es quién. Pero ahora, ¿con qué coeficiente voy a trabajar? Nos dicen que el bloque se encuentra en reposo, o sea, el bloque se encuentra estático. Y cuando el bloque o el sistema se encuentra estático, se trabaja con el coeficiente de rozamiento estático, o sea, con este valor 0,3. Pero si el bloque ya se encuentra en movimiento, ya sea desplazándose hacia arriba o quizás hacia abajo, ya se encuentra en movimiento, entonces recién ahí se trabaja con el coeficiente de rozamiento cinético. Moraleja. El coeficiente de rozamiento estático se utiliza cuando el cuerpo o el sistema se encuentra estático, se encuentra inmóvil, se encuentra en reposo. Pero cuando el cuerpo o el sistema ya se encuentra en movimiento, ahí se trabaja con el coeficiente de rozamiento cinético. Ah, ok. Si nos dice que está a punto de deslizar, quiere decir que ya se ha desplazado. Nos dice que está a punto de deslizarse. ¿Ya se ha desplazado o aún se encuentra en reposo? Aún se encuentra en reposo. Aún se encuentra en reposo, así es. O sea, está a punto de desplazarse, sí, pero aún se encuentra en reposo, aún se encuentra estático. Por lo tanto, se trabaja con el coeficiente de rozamiento estático, porque se encuentra estático. Claro, está a punto de deslizar, está a punto de moverse, pero todavía se encuentra estático. Pero si ya se encontrara en movimiento, ahí sí o sí se tiene que trabajar con el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Correcto? Bien. Ahora aquí, ¿cómo grafico, para el ejemplo que les he propuesto, la dirección de la fuerza de rozamiento? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Les doy una pista, les doy una pista. El bloque, de forma natural, tiende a ir hacia arriba o hacia abajo. El bloque, de forma natural, tiende a ir hacia arriba o Hacia hacia abajo. abajo. Hacia abajo, claro. Es lo que quiere hacer el bloque, ¿no? El bloque o los cuerpos tienden a ir de forma natural hacia abajo. Pero se observa que el bloque se encuentra en reposo según la condición del problema. Entonces hay una fuerza que está evitando que el bloque deslice hacia abajo. ¿Quién es esa fuerza en este contexto? La fuerza de rozamiento. Y para eso, la fuerza de rozamiento, ¿cómo la debo de graficar? Entre comillas, ¿hacia arriba o hacia abajo? Paralelo a ese Hacia plano arriba. inclinado. Arriba. Hacia arriba, claro. Esta sería la dirección de la fuerza de rozamiento, ya que esa fuerza de rozamiento está evitando que el bloque deslice hacia abajo, que es lo que quiere hacer de forma natural. Bien. Hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces ya sabemos cómo determinar la dirección de la fuerza de rozamiento, así como también su magnitud. También ya sabemos cómo deducir qué valor correspondiente utilizar según el problema que nos planteen. Bien, continuamos. Y tenemos aquí otra fuerza, que es la llamada fuerza elástica. La fuerza elástica se encuentra principalmente en cuerpos con propiedades elásticas, como por ejemplo una esponja o una liga, que tienen propiedades elásticas. Y por lo tanto ellas ejercen también una fuerza elástica cuando son deformadas. Pero analizar esas fuerzas en esos elementos que les he mencionado va a ser un tanto complicado a nivel pre.
más fácil es analizar la fuerza elástica en los resortes. Por ejemplo, aquí tengo un resorte de constante elástica acá, que inicialmente no se encuentra ni estirado ni comprimido. Se dice entonces que tiene su longitud natural, L sub 0. Es la longitud del resorte sin estar estirado o comprimido. Por lo tanto, aquí el resorte no va a ejercer ningún tipo de fuerza, ya que el resorte no se encuentra deformado, no se encuentra estirado o comprimido. Pero, ¿qué sucedería si de pronto del extremo derecho del resorte yo lo desplazo una cierta distancia x, ya sea hacia la derecha o quizás hacia la izquierda? En este caso lo habré estirado o comprimido una cierta distancia x. Recién cuando el resorte se encuentra estirado o comprimido, va a ejercer una fuerza elástica. Ahora, ¿cómo determinar la dirección de la fuerza elástica? Entonces les doy una pista. El resorte lo que va a tratar de hacer es recuperar su estado inicial. El resorte va a intentar de recuperar su estado inicial o sin deformación. Es por eso que si yo estiro al resorte una cierta distancia como x, entonces el resorte va a ejercer una fuerza elástica, en este caso hacia la izquierda, ya que de esa manera va a tratar o va a intentar de recuperar su estado inicial. Y si al resorte yo lo comprimo una cierta distancia como x, entonces el resorte va a tratar de recuperar, va a tratar de intentar recuperar su estado inicial o sin deformación. Y para eso va a ejercer una fuerza elástica hacia la derecha, con la intención de recuperar su estado inicial. Si ustedes observan aquí cómo es la dirección de la fuerza elástica cuando el resorte se encuentra estirado o comprimido, ¿esa dirección de la fuerza elástica son iguales o son diferentes? Diferentes. Son diferentes, así es. Es por eso que hay que tener en cuenta en los problemas cómo se encuentra el resorte, ya que se observa aquí que la dirección de la fuerza elástica no es la misma cuando se encuentra estirado que cuando se encuentra comprimido. Pues por eso que hay que estar atentos a cómo se encuentra el resorte. Ahora, la magnitud de esta fuerza, sencillo. Se evalúa como la constante elástica del resorte por x, donde x me representa la deformación longitudinal, o sea, cuánto se ha estirado o cuánto se ha comprimido el resorte. ¿Correcto? Entonces tenemos aquí a la magnitud de la fuerza elástica y también la dirección de esa fuerza elástica. Hay que tener en cuenta que la constante elástica del resorte en el sistema internacional se mide en newton metro y la deformación en metros. De ahí que la fuerza en el sistema internacional va a quedar expresado justamente en newton. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Es por eso que para la fuerza elástica hay que tener en cuenta cómo se encuentra el resorte, si se encuentra estirado o comprimido. Y según eso, establecer correctamente la dirección de esa fuerza. Bien, continuamos, no hay consultas hasta aquí. Y ahora entramos a lo que corresponde a dinámica circular. Dinámica circular se va a utilizar estrictamente o exclusivamente cuando un cuerpo o un sistema describa una trayectoria circular, que puede ser del tipo MSU o del tipo MSUV. Por ejemplo, la semana pasada vimos movimiento en dos dimensiones, y entre ellos el MSU y el MSUV. En esos dos tipos de movimiento, ¿qué aceleración hay en común? En el MSU y en el MSUV, ¿qué aceleración hay en común? ¿O no hay ninguna aceleración en común entre ellos? A ver, revisen por ahí la teoría de la clase pasada. ¿Qué aceleración es común en el MSU y en el MSUV? Les doy una pista, está en el gráfico.
es la aceleración Vectorial. Centrípeta. La Sí, aceleración perdón. centrípeta, recordar que está presente tanto en el MCU como en el MCUV, ¿correcto? Esa aceleración es común para ambos movimientos. Y en forma general, todo cuerpo que describa una trayectoria circular, sí o sí, tiene aceleración centrípeta. Todo cuerpo que describe una trayectoria circular presenta aceleración centrípeta. Se dice aceleración centrípeta porque dicha aceleración siempre está orientada, siempre está dirigida hacia el centro de la trayectoria circular, como por ejemplo aquí. Se observa que para esas tres posiciones en las cuales se encuentra ese móvil, la aceleración centrípeta está apuntando hacia dónde? Hacia el centro de la trayectoria circular. Ahora, de la segunda ley de Newton habíamos deducido que la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen igual dirección. Entonces, si esa es la dirección de la aceleración centrípeta, entonces la fuerza resultante debe tener también esa dirección de la aceleración centrípeta. Y en particular, esa fuerza resultante que tiene la misma dirección de la aceleración centrípeta se le llama fuerza centrípeta. Ojo que la fuerza centrípeta en realidad es la fuerza resultante, que tiene a su vez igual dirección que la aceleración centrípeta. Es por eso que tenemos aquí que la sumatoria de fuerzas en dirección radial, que nos da como resultado la fuerza centrípeta, es igual a ¿quién? La masa por la aceleración centrípeta. Ahora, el eje radial es el eje de la aceleración centrípeta. Me explico. Voy a trazar aquí de color amarillo ese eje radial para las diferentes posiciones en la cual se encuentra el móvil. Esta recta en líneas punteadas de color amarillo me representa el eje radial. Entonces, por ejemplo, si me concentro aquí, ahí me concentro. Supongamos que el móvil se encuentra en esta posición y nos piden analizar la fuerza centrípeta o alguna de las fuerzas para esa posición específica del móvil. Entonces planteamos ahí, sumatoria de fuerzas en dirección radial es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Quiere decir que en esa sumatoria solamente están incluidas aquellas fuerzas que se encuentran en el eje radial. O sea, puede ser que se encuentren en igual dirección de la aceleración centrípeta o en dirección opuesta a la aceleración centrípeta. De tal manera que la sumatoria de todas esas fuerzas que se encuentren en este eje radial nos va a dar como resultado la fuerza centrípeta. Esto lo vamos a ver con mayor detalle en los problemas, pero ojo que esa sumatoria de fuerzas en dirección radial hace referencia a las fuerzas que se encuentran en igual dirección o dirección opuesta a la aceleración centrípeta para una ubicación o posición específica. Ahora aquí, la magnitud de la aceleración centrípeta, recordando de la clase pasada, puede ser la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio o la rapidez angular al cuadrado por el radio. Como estas dos expresiones representan lo mismo, yo las puedo igualar, y si los igualo, obtenemos lo siguiente, que la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el radio. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura, teniendo presente que la fuerza centrípeta o la aceleración centrípeta se puede trabajar en el contexto del MCU o del MCUV, de forma general, en todo aquel cuerpo o sistema que describa una trayectoria circular. Todo aquel cuerpo o sistema que describe una trayectoria circular, sí o sí, tiene aceleración centrípeta y por lo tanto una fuerza centrípeta. En particular podría ser el MCU o también podría ser el MCUV. Bien, continuamos.
Ahora, en la clase pasada vimos que además de la aceleración centrípeta, ¿qué otra aceleración existe en el MCUV? En la clase pasada. La Además de tangencial. la tangencial, así es. Muy bien. Y es por eso que ahora tenemos la fuerza tangencial. Aquí en el gráfico se observa 3 posiciones diferentes para un móvil. Ahí se observa la dirección de la aceleración tangencial, que siempre es tangente a la trayectoria circular. Ahora, de la segunda ley de Newton, la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen igual dirección. Entonces, esa fuerza resultante que tiene igual dirección que la aceleración tangencial, pues se le va a llamar la fuerza tangencial. Por eso que tenemos aquí que la fuerza tangencial es igual a ¿quién? A la masa por la aceleración tangencial. Y de la clase pasada recordar que la magnitud de la aceleración tangencial es igual a la magnitud de la aceleración angular por el radio. Entonces, fuerza tangencial o aceleración tangencial se trabaja estrictamente para el caso del MCUV, ya que la aceleración tangencial no está presente o no existe en el MCU. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces, en resumen, para esta parte de dinámica circular. Para el MCU, solamente tenemos presente la aceleración centrípeta, y por lo tanto ahí es válido también aplicar fuerza centrípeta. Para el caso del MCUV, existe la aceleración centrípeta y también la aceleración tangencial. Por lo tanto, en un problema de MCUV, podríamos aplicar tanto fuerza centrípeta como también la fuerza tangencial. Eso les comento porque en los problemas nadie les va a decir cómo plantear o cómo resolverlos. Ustedes van a tener que deducirlo según la situación o el contexto. Por eso, nuevamente, fuerza centrípeta se utiliza en el contexto del MCU, ya que ahí tenemos la aceleración centrípeta. Pero también se puede aplicar para el caso del MCUV, ya que ahí también tenemos aceleración centrípeta. Pero además también se puede trabajar para el MCUV la fuerza tangencial, ya que en ese tipo de movimiento también existe la aceleración tangencial. Bien, si no hay consultas hasta aquí, paso entonces a la siguiente diapositiva. Ahora ya podemos entrar finalmente a los problemas. Con esto hemos finalizado en resumen con la teoría de esta semana y ya podemos pasar a los problemas. Tenemos entonces aquí el problema número 1. Nos indica, de acuerdo con la segunda ley de Newton, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En la primera, si un móvil realiza MSU, o sea, entonces, la fuerza resultante es tangente a su trayectoria, ¿verdadero o falso? Si el móvil realiza MSU, o sea, entonces, la fuerza resultante es tangente a su trayectoria, ¿verdadero o falso? Les ayudo. En el MCU, ¿qué aceleración existe? En el MCU, ¿qué aceleración está presente? ¿Qué aceleración existe? Así es, muy bien, señorita Valeria, la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta siempre está dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. Y de la segunda ley de Newton, la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen igual dirección. O sea que esa fuerza resultante que tiene igual dirección que la aceleración centrípeta se le conoce como la fuerza centrípeta. Entonces aquí, de este gráfico, ¿cómo es la fuerza centrípeta? ¿Es tangente o no a la trayectoria del móvil? Esa fuerza centrípeta, ¿es o no tangente a la trayectoria del móvil?
Ahí, esa flechita de color rojo que es la fuerza centrípeta. ¿Es o no tangente a la trayectoria del móvil? ¿Sí? ¿Están seguros? No, porque no está apuntando hacia el móvil. A ver. Mm, Tengo aquí una trayectoria circular, ¿correcto? En este punto de color verde, voy a trazar una recta que sea tangente, ¿correcto? En ese punto de color verde voy a trazar una recta que sea tangente. Les voy a proponer aquí 3 trazos. Podría ser este, quizás este, o este otro. ¿Cuál de esos 3 trazos representa una recta tangente en este punto de color verde, a esa circunferencia? Claro, de color celeste o azul. Ese corresponde a una recta tangente, ¿correcto? Bien, entonces aquí vamos ahora sí al gráfico original. Esa flechita de color rojo, que es la que nos hace referencia a la fuerza centrípeta, es tangente a la trayectoria del móvil, o sea, es tangente en ese punto de color celeste para esas dos posiciones en las cuales se encuentra el móvil o a paso del móvil. No, No, claro. Quiere decir entonces que la fuerza centrípeta es tangente a la trayectoria. no, No es tangente. Muy bien, pero aquí nos dice que la fuerza resultante, o sea, en este caso la fuerza centrípeta, es tangente a su trayectoria. Por lo tanto, ¿cómo debe ser la primera proposición? Debe ser falso. falsa, si es correcto. Falso, muy bien, falso. ¿Correcto? Bien. Entonces, recordar aquí nos dice, ¿no? En el MCU la velocidad angular es constante. Por lo tanto, no existe aceleración angular y por lo tanto no existe la fuerza tangencial. ¿Correcto? De ahí que la fuerza resultante, para el caso del MCU, es la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta se observa que no es tangente a la trayectoria. La fuerza centrípeta no es tangente a la trayectoria del móvil. ¿Correcto? De ahí que la primera proposición es falso. Bien. Segunda proposición nos dice, la fuerza resultante tiene siempre, ojo, dice siempre, la dirección de la velocidad. ¿Verdadero o falso? La fuerza resultante tiene siempre la dirección de la velocidad. ¿Verdadero o falso? Inclusive se pueden apoyar del gráfico, porque en este Sí, gráfico, por ejemplo, en este gráfico, el móvil está describiendo un MCU. Correcto, el móvil está describiendo un MCU. De color verde tenemos la dirección de la velocidad, que es tangente para esas dos posiciones por las cuales ha pasado el móvil. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos la dirección de la velocidad, que es tangente a la trayectoria. Y para el caso del MCU, la fuerza resultante es la fuerza centrípeta. Y esa fuerza centrípeta y la velocidad tangencial, o a secas la velocidad, ¿tienen igual dirección o no? A ver. Observen ahí la dirección de esa flechita de color verde, que hace referencia a la dirección de la velocidad tangencial, y esta de color rojo, que hace referencia a la fuerza resultante, que en este caso es nuestra fuerza centrípeta. Claro, no tienen igual dirección. Por lo tanto, ¿cómo debe ser la segunda proposición? ¿Verdadero o falso? falso. Falso, así es. Pero también les voy a dar aquí otras dos justificaciones. Acá les voy a mostrar otros dos ejemplos para justificar por qué eso es falso. Acá tenemos dos bloques que se están desplazando hacia la derecha.
Por lo tanto, si se están desplazando hacia la derecha, entonces esa debe ser la dirección de su velocidad hacia la derecha. Ahora, voy a asumir que en el gráfico de la izquierda, el móvil está aumentando su rapidez, está acelerando. Por lo tanto, ¿cómo debe ser aquí la dirección de la aceleración? ¿Igual u opuesta a la velocidad? Si el móvil aumenta su velocidad, aumenta su rapidez o está acelerando. ¿Cómo debe ser la dirección de la aceleración? ¿Igual u opuesta a la velocidad? Igual. Igual, claro. Y voy a asumir que en el gráfico de la derecha el móvil está desacelerando, o sea, su rapidez está disminuyendo. Y para que eso ocurra, ¿cómo debe ser la dirección de la velocidad y la aceleración? ¿Iguales u opuestas? Iguales. Opuestas, así es, deben ser opuestas. Ya que si la dirección de la velocidad y la aceleración son opuestas, entonces la rapidez del móvil disminuye o se está desacelerando. Ahora, de la segunda ley de Newton, hay que recordar que la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen igual o diferente dirección. De la segunda ley de Newton. Son Igual iguales. dirección. Perfecto. Entonces, notar aquí, si en el gráfico de la izquierda, la aceleración está orientada hacia la derecha, entonces, ¿cómo grafico aquí la dirección de la fuerza resultante en este bloque? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿O no se sabe? Hacia la derecha. Muy bien. Ahora aquí, en el gráfico de la derecha, la dirección de la aceleración es hacia la izquierda. Entonces, por la segunda ley de Newton, ¿cómo grafico aquí la dirección de la fuerza resultante? ¿A la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿O no se sabe? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Bien, perfecto, perfecto, hacia la izquierda. Ahora sí, finalmente, comparen cómo es la dirección de la fuerza resultante y la velocidad. ¿Siempre son iguales? ¿Como nos proponen ahí? Dice la No, fuerza resultante, ¿tiene siempre la dirección de la velocidad? No. no. Por ese motivo es falso. ¿Correcto? Ahora, noten aquí si propusieran lo siguiente. La fuerza resultante puede tener la dirección de la velocidad. Ahí, ¿cómo sería su proposición? Si dijera, la fuerza resultante puede Verdadero. tener la dirección de la velocidad. Claro, ahí sería verdadero. Por eso nuevamente recordar que esas palabras siempre puede, necesariamente o quizás, hace que una proposición pase de falso al verdadero o viceversa. Siempre hay que estar atentos con esas palabritas clave. Bien, entonces aquí tenemos varias justificaciones de por qué esa proposición es falsa. Ahora vamos a la tercera proposición. Nos dice, la fuerza resultante y la aceleración pueden tener direcciones opuestas al ojo, verdadero o falso. Este incluso Falso. les pregunté en la teoría. Claro, Falso. falso. Así es, Deben ser falso. igual dirección. Exactamente. A pesar de que dice aquí la palabra pueden, a pesar de ello la proposición es falso. Porque siempre, siempre, siempre la fuerza resultante y la aceleración tienen igual dirección. Nunca podrían tener direcciones opuestas o contrarias. Ellos siempre tienen igual dirección. Es por eso que esta proposición es falsa. Muy bien. Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, pasamos entonces al siguiente problema. Número 2. Nos dice, dos bloques de masas de 10 y 5 kilogramos se encuentran en contacto sobre una superficie horizontal lisa. Si se aplican fuerzas paralelas a la superficie, determine la magnitud de la aceleración y la fuerza de contacto entre los bloques, respectivamente. Entonces aquí tenemos dos personas. Cada una de ellas está ejerciendo una cierta fuerza. Una fuerza F1 de 25 newtons y por acá una fuerza F2 de 10 newtons. Bien,
En este problema, ¿se tiene que aplicar la primera o la segunda ley de Newton? ¿Qué ley aplicar en este problema? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta? Cuarta, quinta no existe. Puede ser entonces la primera o la segunda. La tercera, podría ser. La tercera me serviría para analizar las fuerzas de contacto. La segunda. La segunda. ¿Y cómo estoy seguro que debo que aplicar la segunda ley de Newton? Es que aquí les han dado un dato de forma Porque indirecta. dice determina la magnitud. Claro, acá les piden la aceleración. Y si les piden la aceleración, es porque el sistema, pues obviamente va a tener una aceleración. Y es por eso que se tiene que aplicar la segunda ley de Newton. Más adelante les voy a indicar también cómo es que se puede no saber que existe o no una aceleración, sin que les pregunten esta parte, no determine la magnitud de la aceleración. ¿Por qué? Porque en el problema sencillamente hubieran preguntado esto. Determine la magnitud de la fuerza de contacto entre los bloques. Así hubiera sido una pregunta de examen. Determine la magnitud de la fuerza de contacto entre los bloques. Entonces, si yo borro esto, ¿cómo saber ahora si hay o no hay aceleración? ¿Cómo saber? Entonces, eso se podría analizar mediante la fuerza resultante. Por ejemplo, voy a tomar los bloques A y B como si fueran uno solo. Hagan de cuenta que es un solo bloque, un gran bloque, ¿correcto? Este gran bloque está siendo ejercido por dos fuerzas. Por aquí a la izquierda tengo una que vale 25 y por aquí a la derecha una que vale 10. Si yo sumo las fuerzas de forma vectorial, tenemos, miren, esta de 25 como va a la derecha más 25, ¿más quién? Más esta otra fuerza que vale 10 newton, pero como va hacia la izquierda, signo menos. ¿Y eso cuánto nos va a dar finalmente? 25 más menos 10, eso nos da 15 newton. 15. O sea que la fuerza resultante, ¿es cero o es diferente de cero? Esa fuerza resultante que hemos obtenido, ¿es cero o es diferente de cero? Diferente. Diferente de Diferente de cero. cero. Y si es diferente de cero, entonces quiere decir que existe una aceleración. Y por lo tanto, vamos a tener que plantear esto. Sumatoria de fuerzas es igual masa por aceleración. ¿Correcto? Es otra forma de deducir si hay o no hay aceleración. Ahora, supongamos que la persona que se encuentra aquí a la derecha ejerce una fuerza, vamos a suponer, de 25 newtons. ¿Sí? Vamos a suponer 25 newtons. Entonces ustedes plantean ahí sumatoria de fuerzas y suman F1 25, como va a la derecha, positivo, ahí está. Y le suman ¿quién? La otra fuerza, que también vale 25, pero como está orientada hacia la izquierda, menos. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 0. 0. Entonces aquí nos encontraríamos frente a la primera ley de Newton. Esa sería una forma también de deducir si hay o no hay aceleración, analizando previamente la fuerza resultante. Bien. Entonces aquí nos podemos apoyar de la pregunta que, como nos dice, determina la magnitud de la aceleración, entonces rápidamente podemos inferir que se debe de aplicar la segunda ley de Newton. Si no nos mencionan esto, tendríamos entonces que analizar, como hicimos anteriormente, con la fuerza resultante. Bien, ahora vamos a graficar las otras fuerzas que actúan sobre los bloques. Los bloques tienen masa y por lo tanto un peso. Ahí tenemos el peso del bloque A y también la fuerza normal. Por aquí el peso del bloque B y también la fuerza normal que actúa en ella. Ahora, los bloques A y B están en contacto. Entonces, en esa zona de contacto, el bloque A le ejerce una fuerza R, vamos a asumir una fuerza R de contacto al bloque B. Esa sería, por ejemplo, la fuerza de acción. La fuerza de reacción es otra fuerza de color amarillo, que es la que ejerce el bloque B hacia el bloque A. ¿Correcto? Ahora, ya sé que existe aceleración.
¿Y cuál sería en este caso, muy probablemente, la dirección de la aceleración? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿O no se sabe? ¿O no se puede deducir? ¿Cuál sería en este caso la dirección de la aceleración? ¿A la derecha? ¿A la Hacia la izquierda? derecha. Hacia la derecha, así es. ¿Pero por qué? Porque la fuerza F1 es de mayor magnitud que la fuerza F2. Por ese motivo, este sistema se va a desplazar ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Es como cuando ustedes, por ejemplo, juegan con su hermano menor. ¿Sí? Supongo que tienen su hermano menor y juegan, ¿no? Y se están empujando, vamos a asumir, se están empujando. No deberían, pero bueno, se empujan. Obviamente, si ustedes son más grandes, entonces van a ejercer una mayor fuerza que su hermano menor. Y por lo tanto, su hermano menor, pum, se va a caer, ¿no? Se va a desplazar justamente en esa dirección de la fuerza resultante, o sea, en esa dirección de la aceleración. Entonces, en este caso, los bloques A y B o el sistema se va a desplazar con una cierta aceleración hacia la derecha. Así es, señorita Valeria, ¿correcto? Ahora sí, con todo esto ya podemos aplicar la segunda ley de Newton para cada bloque. Sumatorio de fuerzas igual masa por aceleración. Y aquí lo voy a aplicar de forma escalar, que es más fácil o más sencilla. Se plantea de la siguiente manera. Primero se suman todas aquellas fuerzas que tienen igual dirección que la aceleración y se restan todas aquellas fuerzas que tienen dirección opuesta a la aceleración. Por ejemplo, para el bloque A. Para el bloque A, ¿qué fuerzas tienen estrictamente igual dirección de la aceleración, actuando estrictamente para el bloque A? Les ayudo. Voy a encerrar de color negro las fuerzas que actúan en el bloque A. Esas dos fuerzas que estoy encerrando de color negro son las fuerzas que actúan en el bloque A, en el eje de la aceleración. Claro está que también actúa el peso y la normal, pero en este caso solamente considero aquellas fuerzas que tienen igual dirección o dirección opuesta a la aceleración. Son estas dos, ¿no? Esta de 25 y esta fuerza R. La fuerza de 25 newtons se encuentra en igual dirección de la aceleración y esa fuerza R en dirección opuesta. Es por eso que para el bloque A tenemos esa fuerza de 25 newtons menos esa fuerza R. ¿Es igual a quién? A la masa del bloque A, que es 10 kilogramos por la magnitud de la aceleración. Ahora, para el bloque B. Para el bloque B, ¿qué fuerzas actúan en el bloque B, ya sea en igual dirección o dirección opuesta a la aceleración? Son esta fuerza, ¿no? Aquí. Bien, para el bloque B, encierro de color celeste. Esta fuerza R y esta fuerza F2. Esas son las fuerzas que están actuando en el bloque B, ya sea en igual dirección o dirección opuesta a la aceleración. Es por eso que para el bloque B tenemos fuerzas que van en igual dirección de la aceleración, esa fuerza R, y qué fuerzas van en dirección opuesta a la aceleración, esta fuerza de 10 newtons. Eso va a ser igual a quién? A la masa del bloque B, que es de 5 kilogramos por la magnitud de la aceleración. Ahora, ¿qué me conviene hacer con esas dos ecuaciones? Aquí lo que me conviene es sumar ambas ecuaciones. Y yo sumo, se va a cancelar R con menos R. Y tendríamos luego 25 menos 10 nos da 15. 10A más 5A, 15A. 15, 15 se cancela y de ahí que la aceleración del sistema o de los bloques A y B es de 1 metro segundo al cuadrado. Hasta aquí tendríamos parte de la respuesta del problema. Hasta ahí tendríamos parte de la respuesta del problema. Ya que también nos preguntan acerca de la fuerza de contacto. O sea, quiero conocer ahora el valor de R. Para eso podríamos analizar, por ejemplo, el bloque A. Ahí tenemos sobre el bloque A, esa fuerza de 25 newtons, esa fuerza R que le ejerce el bloque B hacia el bloque A, también la dirección de la aceleración que es hacia la derecha, y finalmente, ahí tenemos la ecuación que hemos deducido para el bloque A, 25 menos R igual a 10A. Reemplazamos ahí el valor de la aceleración que es de 1 metro segundo al cuadrado, y despejando finalmente se obtiene que esta fuerza de contacto de los bloques tiene una magnitud de 15 newtons. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura.
Bien, si no hay consultas hasta aquí, entonces paso al problema número 3. Problema 3 nos dice, dos helicópteros desplazan un bloque de masa 200 kilogramos en un plano vertical utilizando cuerdas ideales como muestra la figura. Si las tensiones en las cuerdas son de 8.000 y 6.000 newtons, pregunta, ¿qué aceleración experimenta el bloque? Bien, ahí tenemos justamente la dirección de las tensiones T1 y T2 y también ya conocemos sus magnitudes. Nos preguntan acerca de la aceleración que experimenta el bloque. Entonces para eso podríamos utilizar la segunda ley de Newton. O sea que la fuerza resultante o la sumatoria de todas las fuerzas es igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. La masa de ese bloque es dato, un check, que nos preguntan la aceleración. Entonces para eso, ¿qué debo de conocer previamente? La fuerza resultante. Acá tenemos ya dos fuerzas, las tensiones T1 y T2. ¿Qué otra fuerza está actuando sobre ese bloque de masa M? ¿Qué otra fuerza creen que está actuando sobre ese bloque de masa M? Aparte de las tensiones 1 y 2. ¿Qué otra fuerza creen que está actuando? ¿O son las dos únicas fuerzas? La de gravedad. Claro, la fuerza de gravedad o su peso. Así es, claro. Entonces aquí tenemos que graficar el peso o la fuerza de gravedad, que es masa por la magnitud de la aceleración de la gravedad. ¿Y esto cuánto vale? Su masa 200, la magnitud de la aceleración de la gravedad 10, y por lo tanto este producto nos va a dar 2000. 2000 newtons, ¿correcto? Bien, ahora con esto ya puedo conocer la fuerza resultante o la componente de la fuerza resultante, tanto en la horizontal como en la vertical. Y en este caso lo voy a expresar con los vectores unitarios, I, J, ya que la respuesta de la aceleración también está dada de esa manera, con los vectores unitarios, I, J. Entonces, observo que en la horizontal tenemos únicamente la tensión T2. Ahí está, la tensión T2, cuya magnitud es de 6.000 newtons. Y como está hacia la derecha, más 6.000. Ahora, en el eje vertical tenemos dos fuerzas. La tensión T1, que tiene una magnitud de 8.000 newtons, y el peso, que tiene una magnitud de 2.000 newtons. Entonces, ¿cuánto creen que sea la resultante en el eje vertical? ¿Será 8.000 más 2.000 o será 8.000 menos 2.000 en la vertical? Menos. Claro, debe ser 8.000 menos 2.000. Y eso nos da justamente 6.000 newtons. De esa manera podré expresar entonces a esa fuerza resultante. 6.000 I más 6.000 J. Y esto en newtons. Ahora sí, planteamos ahí que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Entonces, despejando, ¿qué se obtiene? Que la aceleración es igual a ¿quién? A la fuerza resultante entre la masa. Y reemplazamos. Ahí tenemos esa fuerza resultante, 6.000 I más 6.000 J entre la masa, que es 200 kilogramos, y obtenemos finalmente que la aceleración es igual a 30 I más 30 J metros segundo al cuadrado. Hasta ahí sería la respuesta con respecto a la aceleración. Pero puede ser que en el examen les pregunten, determine la magnitud de la aceleración resultante. Entonces acá les voy a dar ese plus. La magnitud de la aceleración para este caso sería la raíz cuadrada de su componente en el eje X al cuadrado más su componente en el eje Y al cuadrado. En este caso dice 30i, quiere decir que este que está multiplicando ahí es la componente en el eje X. Acá dice 30j, entonces este que está multiplicando a j debe ser la componente en la vertical, ¿correcto? Entonces reemplazando acá sería la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 30 al cuadrado, y eso nos da una magnitud de 30 raíz cuadrada de 2 metros segundo al cuadrado. Ahí tienen la forma vectorial y la magnitud. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Ahí le pueden tomar la captura con ese adicional que les doy, ya que para el examen les podrían preguntar, determine la magnitud de la aceleración resultante. Respuesta,
30 raíz cuadrada de 2 metros segundo al cuadrado. Bien, continuamos. Y tenemos ahora el problema número 4. Nos dice, un bloque de masa m se desplaza por una superficie rugosa inclinada como muestra la figura. Si la magnitud de la aceleración es 2 metros segundo al cuadrado, pregunta, determine el coeficiente de rozamiento cinético de la superficie con el bloque. Bien. Si yo quiero conocer el coeficiente de rozamiento, entonces podríamos intuirlo a partir de que la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Si yo quiero conocer este de aquí, deberíamos de conocer previamente cuánto vale la normal y también cuánto vale la fuerza de rozamiento. ¿Cómo obtengo la fuerza normal? Veamos. Para esto tenemos que analizar las fuerzas que actúan sobre ese bloque. Una de esas fuerzas es el propio peso del bloque. La otra fuerza es justamente la fuerza de contacto que ejerce el bloque con la superficie. Ahí tenemos la fuerza normal. Ahora, el bloque se está desplazando hacia abajo en un plano inclinado rugoso. Entonces existe aquí una fuerza de rozamiento que está orientada hacia arriba y paralela a esa superficie. Ahora, ¿qué se observa? Que la aceleración es perpendicular con la normal y es paralela con la fuerza de rozamiento. Pero con respecto al peso, la aceleración no es ni paralela ni perpendicular. Entonces, ¿qué ocurre? Que al peso lo voy a tener que descomponer, ya que el peso es una fuerza que en este caso no es ni paralela ni perpendicular con la aceleración. La descomponemos en una que sea paralela y en una que sea perpendicular con la aceleración. Listo, ahí hemos descompuesto al peso. Ahí tenemos una componente paralela, que es mg seno 37, y una componente que es perpendicular a la aceleración, que es mg coseno 37. Ahora, en el eje, ojo, en el eje que es perpendicular al plano inclinado, en el eje que es perpendicular al plano inclinado, el bloque no se desplaza ni hacia arriba ni hacia abajo. En el eje que es perpendicular al plano inclinado, el bloque no se desplaza ni hacia arriba ni hacia abajo. Quiere decir que en ese eje la aceleración es igual a 0. Por lo tanto, en ese eje perpendicular al plano inclinado, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. De ahí que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. O sea que la normal va a ser igual a ¿quién? A esta componente del peso, mg coseno de 37. Ahora, en el eje que es paralelo al plano inclinado, ahí existe aceleración. Y por lo tanto, en ese eje paralelo al plano inclinado, vamos a plantear la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. Teniendo en cuenta que primero van las fuerzas que tienen igual dirección que la aceleración, y luego se restan todas aquellas fuerzas que tienen dirección opuesta a la aceleración. Es por eso que, planteando ello, tenemos aquí mg seno 37, que es la componente de la fuerza que es paralela y que además se encuentra en igual dirección que la aceleración, menos la fuerza de rozamiento, que es una fuerza paralela a la aceleración, pero además tiene dirección opuesta a la aceleración. Esto va a ser igual a ¿quién? A la masa del bloque por la magnitud de la aceleración. Y recordando además que la fuerza de rozamiento, por definición, es igual a mu por la normal. Entonces, reemplazamos la expresión 1 en 2 y tenemos ahí mg seno 37, esto luego, menos la fuerza de rozamiento, y donde la fuerza de rozamiento es mu por la normal, y la normal en este caso es mg coseno de 37. Todo ello va a ser igual a la masa por la magnitud de la aceleración.
Observo aquí que en cada uno de esos términos aparece la masa. Entonces, esa masa m se va a cancelar. Así es, señorita Chiara, ¿correcto? Ese coeficiente vale 0,5. Entonces aquí se cancela la masa y ahí finalmente reemplazamos los valores. Entonces la magnitud de la aceleración vale 2, la magnitud de la aceleración de la gravedad vale 10, el seno de 37 vale 3 quintos, por aquí el coseno de 37 vale 4 quintos, ahí está el coeficiente de rozamiento cinético, que es lo que quiero conocer, y por aquí la magnitud de la aceleración de la gravedad, que vale como 10, de tal manera que despejando se obtiene que finalmente ese coeficiente de rozamiento es de 0,5. Y ojo que el coeficiente de rozamiento es una cantidad física adimensional. Prefijo a sin dimensiones o sin unidades. Es sencillamente un número real. Bien, esa sería entonces la respuesta a este problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, pasamos entonces al problema número 5. Y nos plantean lo siguiente. Dos bloques A y B de masas 3 y 2 kilogramos están unidos por una cuerda que pasa por una polea ideal, sujeta al techo como muestra la figura. Si los bloques parten del reposo, pregunta, determine la tensión que actúa en el bloque A. Bien, vamos a analizar aquí las fuerzas que actúan en los bloques A y B. Tengo por aquí el peso del bloque A, que sería de 30 newtons. Por aquí el peso del bloque B, que sería de 20 newtons. Y por aquí las tensiones de las cuerdas. Aquí tengo la tensión de la cuerda. Y por acá también la tensión de la cuerda. Como se trata de la misma cuerda, misma magnitud de la tensión. Ahora, en la pregunta les dicen, determine la tensión que actúa en el bloque A. Entonces quiero conocer esa tensión. Entonces quizás dicen, ah, ya fácil, mire, profe, al ojo. Sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Entonces, profe, mire, la tensión T es igual a 30 newtons. Y justo ahí clave y marcan. ¿Eso será correcto o incorrecto? ¿Qué creen ustedes? Incorrecto. Correcto. Incorrecto, así es, incorrecto. ¿Pero por qué sería incorrecto? ¿Cómo saber entonces acá si existe o no existe aceleración? Veamos. Nos dicen en el problema que los bloques parten del reposo. O sea, inicialmente su rapidez, tanto para el bloque A y para el bloque B, es igual a 0. Ahora, si yo los suelto y yo los libero a los bloques A y B, luego, ¿tendrán o no tendrán una cierta rapidez? Si luego los suelto, los libero, ellos tendrán o no tendrán una cierta rapidez. Claro. Sí. Quiere decir entonces que su rapidez pasó de 0 a un valor diferente de 0. Por lo tanto, ¿presentan o no presentan una aceleración? Sí. Sí. Claro, tienen una aceleración. Es por ese motivo que lo que hice al comienzo era incorrecto. ¿Por qué? Porque no había considerado la aceleración. Si nos dijeran, por ejemplo, que el sistema A y B en todo momento se encuentra en reposo o en todo momento se encuentra estático, ahí sí sería correcto lo que planteé al inicio. Pero aquí nos dicen que los bloques parten de reposo. Profe, no se le escucha. Ah, ya, perdón. Hola, hola, hola. ¿Ahora sí se me Sí, escucha? ahora sí. Sí, Ok, profe. perfecto, gracias. Perfecto. Entonces, quiere decir que al inicio tenían una rapidez que vale 0 y luego tienen una rapidez que es diferente de 0. Por lo tanto, tienen aceleración. Ahora, ya sé que tienen aceleración. Ahora la otra pregunta es, ¿y cuál es esa dirección de la aceleración? ¿Por qué les comento esto? Porque cuando se plantea la segunda ley de Newton, y sobre todo de forma escalar,
Acá les había comentado que primero van las fuerzas que tienen igual dirección que la aceleración. Y luego se restan todas aquellas fuerzas que tienen dirección opuesta a la aceleración. Es por eso que también es importante deducir la dirección de la aceleración, para saber qué fuerzas voy a sumar y qué fuerzas voy a restar. Bien, entonces vamos graficando aquí las fuerzas que actúan. Uy, ya les puse ahí la dirección de la aceleración. Bueno, ya lo dejo entonces. Sigo avanzando. ¿Por qué la dirección de la aceleración para el bloque A está orientado hacia abajo y por qué para el bloque B hacia arriba? Es que ahora nos ayudamos con las masas de los bloques. El bloque A tiene mayor masa respecto de B. Es por eso que si yo suelto al sistema, el bloque A se va a desplazar hacia abajo, porque tiene mayor masa o un mayor peso respecto de B. Entonces el bloque A va a bajar, va a descender, en tanto que el bloque B va a subir, va a ascender. Por eso que la dirección de la aceleración del bloque A es hacia abajo y la del bloque B es hacia arriba. Ahí graficamos sus fuerzas que actúan en los bloques A y B. Y como se trata de la misma cuerda, misma magnitud de la tensión. Aquí vamos a indicar que la magnitud de él es de 30 newtons y de este otro es de 20 newtons. Listo. Ahora sí, para los bloques A y B planteamos la segunda ley de Newton. Para el bloque A, ¿qué fuerzas van en igual dirección que la aceleración? En este caso, su propio peso, y la fuerza que va en dirección opuesta es la tensión T. Luego, para el bloque B, ¿qué fuerzas van en igual dirección de la aceleración? La tensión T. ¿Y quién va en dirección opuesta? Su propio peso. Eso va a ser igual a quién? A la masa por la aceleración. Por eso para el bloque A, ahí tenemos su masa 3 kilogramos por la magnitud de la aceleración. Y para el bloque B también, ahí está su masa 2 kilogramos por la magnitud de la aceleración. Así es, señorita Chara, correcto, 24 newtons. Ya que aquí sumo ambas ecuaciones, se va a cancelar t con menos t y tendríamos acá 10 igual a 5 veces la aceleración, de que la aceleración tiene una magnitud de 2 metros segundo al cuadrado. Luego, esta aceleración lo puedo reemplazar en la ecuación obtenida para el bloque A, y de ahí finalmente se obtiene que la magnitud de la tensión es de 24 newtons, ya sea para el bloque A o para el bloque B. Esa sería finalmente la respuesta al problema. 24 newtons, es correcto. Hasta aquí pueden tomar la captura. Por eso que siempre es importante deducir si hay o no hay aceleración. Y si deducimos o inferimos que existe aceleración, el segundo paso a deducir es cuál es la dirección de la aceleración. Y para eso nos podemos apoyar, por ejemplo, en este caso, con las masas. Ya que mayor masa, mayor peso, y por lo tanto ese bloque o ese cuerpo es el que tiende a ir hacia abajo, y el de menor masa o menor peso es el que tiende a ir hacia arriba. Bien, si no hay consultas, entonces el problema número 6. Bien. Nos dice, dos bloques de masas de 2 y 3 kilogramos están unidos a una cuerda ideal horizontal y se desplazan rectilíneamente sobre una superficie horizontal sin fricción por la acción de una fuerza horizontal de 30 newtons. Pregunta, ¿cuál es la tensión T en la cuerda entre los bloques? Bien, quiero conocer en este caso la tensión que actúa en esta cuerda, ¿correcto? Entonces, para eso tenemos que graficar las fuerzas que actúan en los bloques M1 y M2. Tenemos por acá su peso y la normal. Por aquí también tenemos su peso y la normal. Pero estas fuerzas no van a intervenir para este caso porque el desplazamiento es netamente horizontal y estas fuerzas son netamente vertical. Ahora, además, ¿el sistema tiene o no tiene aceleración? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay o no hay aceleración? Si no hay aceleración, tendría que aplicar primera ley de Newton. Y si existe aceleración, tendría que aplicar segunda ley de Newton. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay o no hay aceleración?
¿Sí? Así es, sí existe aceleración. ¿Pero por qué? Vamos a asumir que estos dos bloques, 1 y 2, son uno solo. Vamos a asumir que son uno solo. Ahí lo tenemos, como si fuera un gran bloque. ¿Correcto? Y este gran bloque está siendo desplazado por esa fuerza F. ¿Correcto? Entonces ahí ustedes plantean sumatoria de fuerzas, ¿no? Que es la fuerza resultante, ¿no? Es igual a ¿quién? A ver, suman ustedes aquí todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Y en este caso tenemos únicamente esa fuerza, que sería en este caso 30 newtons. Esa fuerza resultante, 30 newtons, eso no igual a cero. Esa fuerza resultante, eso no igual a cero. Me No. dirán, profe, obviamente es diferente de cero. Claro, obviamente, profe, es diferente de cero. Entonces, eso quiere decir que el sistema tiene aceleración, porque la fuerza resultante es diferente de cero. Muy bien, entonces ya sé que existe aceleración. ¿Y cuál sería en este caso la dirección de la aceleración? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha, claro, porque de la segunda ley de Newton, la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen igual dirección. Bien, entonces ya sé que tiene una aceleración y esa aceleración está orientada hacia la derecha. Ahí lo vamos a indicar. Bien, ahora voy a analizar las fuerzas que se ejercen los bloques 1 y 2 debido a la tensión de la cuerda. Entonces aquí voy a hacer un corte imaginario a la cuerda, de tal manera que esta tensión T de color azul es la tensión que ejerce la cuerda al bloque 1. Y esta tensión de color verde es la tensión de la cuerda que está ejerciendo al bloque 2, ya que la tensión siempre se grafica como si estuviera saliendo del cuerpo que se está analizando, ¿correcto? Entonces, haciendo un corte imaginario, la tensión T de color azul es la tensión que está actuando en el bloque 1 y la tensión T de color verde es la tensión que está actuando en el bloque 2. Y luego aquí ya podemos plantear la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. Bien, tengan presente que en esta sumatoria de fuerzas solamente se consideran aquellas que van en igual dirección o en dirección opuesta a la aceleración. Aquí no intervienen para nada aquellas que son perpendiculares a la aceleración. Ahora, para el bloque 1, voy a encerrar las fuerzas que actúan en el bloque 1, ya sea en igual dirección o posiblemente en dirección opuesta a la aceleración. Ahí tenemos la tensión T, que es la que está actuando en igual dirección que la aceleración, pero ojo en el bloque 1. Y en este caso, a ver, si no con otro color, un ratito, una paleta de colores, ya, con otro color. Bien, este de aquí es para el bloque 1, ¿correcto? Y para el bloque 2 son estas fuerzas. Ahí, para que tengamos presente cuando hagamos la sumatoria. Entonces, para el bloque 1, la única fuerza que tiene igual dirección que la aceleración es la tensión T, esta de color azul, ¿correcto? Ahí tenemos la tensión T, que es la única fuerza. Y eso va a ser igual a ¿quién? A la masa del bloque 1, 2 kilogramos por la magnitud de la aceleración. Ahora, para el bloque 2. Para el bloque 2, la fuerza que se encuentra en igual dirección que la aceleración y actuando en el bloque 2 es la fuerza F. Y la fuerza que tiene dirección opuesta a la aceleración y actuando en el bloque 2 es la tensión T, pero es esta de color verde. Y esto va a ser igual a ¿quién? A la masa del bloque 2, que es 3 kilogramos por la magnitud de la aceleración. Luego, aquí lo que me conviene es sumar ambas ecuaciones. Si yo las sumo, se va a cancelar T con menos T. Y tendríamos entonces F es igual a 5 veces la aceleración. Pero F por dato vale 30 newtons. Reemplazando aquí 30,
quinta 1, quinta 6, y de ahí que la magnitud de la aceleración es de 6 metros segundo al cuadrado. Ya tenemos la magnitud de la aceleración, y con esto ya podemos hallar la tensión en la cuerda. Esto ya será analizando, por ejemplo, para el bloque 1 o para el bloque 2. En este caso, más fácil para el bloque 1. Ya que hemos deducido aquí que la tensión T es igual a 2 veces la magnitud de la aceleración. Ahí reemplazamos el valor de la aceleración y se obtiene finalmente que la magnitud de la tensión de la cuerda para los bloques M1 o M2 es igual a 12 newtons. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Moraleja, siempre es importante deducir si un sistema tiene o no tiene aceleración. Y si tuviera aceleración, entonces también conocer o deducir cuál es la dirección de la aceleración. Bien, pasamos entonces al problema número 7. Un problema interesante, ya que nos plantea lo siguiente. Un pequeño bloque de masa 100 gramos se desplaza sobre una superficie horizontal lisa, describiendo una circunferencia de radio 1 metro, de acuerdo a esta ecuación de movimiento. Pregunta, determine para t igual a 1 segundo la magnitud de la fuerza centrípeta y tangencial respectivamente. A ver, aquí un bosquejo. La magnitud de la fuerza centrípeta es la masa por la magnitud de la aceleración centrípeta. Para hallar la magnitud de la aceleración centrípeta, tengo dos opciones. La rapidez tangencial al cuadrado entre el radio o la rapidez angular al cuadrado por el radio. En este caso, ¿cuál me conviene? La segunda expresión. ¿Por qué? Una de ellas porque se tiene como dato el radio, pero además porque nos dan esta ecuación de movimiento. Y es que a partir de esa ecuación de movimiento, yo podré conocer el valor que tiene esta rapidez angular para el instante de 1 segundo. Si yo conozco el valor de esta rapidez angular para el instante de 1 segundo, entonces podré conocer también la magnitud de la aceleración centrípeta para ese instante de tiempo. Y por lo tanto, también se podrá conocer la magnitud de dicha fuerza para ese instante de tiempo. Ahora, ¿cómo voy a conocer esa rapidez angular para un instante de 1 segundo? Entonces tenemos que comparar la ecuación que nos dan en el problema con la ecuación que conocemos de teoría. Comparamos esa ecuación con esta que conocemos de teoría. Por comparación, ¿qué podemos deducir? Que la posición angular inicial, que es el término independiente, en este caso, ¿cuánto vale? 7. Es lo que podemos inferir. Que la posición angular inicial vale 7 radián. ¿Qué más? Se puede inferir que la rapidez angular inicial es el factor que acompaña al tiempo t. En este caso, ¿quién sería? Menos 3, con todo y signo. También podemos inferir que el factor que acompaña a t cuadrado es un medio de la aceleración angular. Y aquí, ¿quién multiplica t cuadrado? ¿El factor 2 o más 2? Listo. Con eso podemos entonces conocer luego la velocidad angular inicial y además la aceleración angular. Ahí tenemos un medio de la aceleración angular es igual a ¿quién? A 2. Despejando, la aceleración angular es igual a 4 radián segunda al cuadrado. Con eso ya puedo armar la ecuación de movimiento, que nos dice que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Y es que, ojo, yo necesito conocer la magnitud de la aceleración centrípeta y al igual que la tangencial para ese instante de tiempo de 1 segundo. Bien, ahí reemplazamos los valores de la velocidad angular inicial y la aceleración angular y también evaluamos para ese instante de tiempo de 1 segundo. De tal manera que para ese instante de tiempo la velocidad angular es de 1 radián por segundo. Con esto ya podré conocer entonces la magnitud de la aceleración centrípeta. Entonces tenemos ahí que la magnitud de la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta.
Y esta aceleración centrípeta a su vez es la rapidez angular al cuadrado por el radio. Reemplazando, la masa es de 100 gramos. Para que estén en kilogramos, se multiplica por el factor 10 a la menos 3. Ahí tenemos la masa ahora en kilogramos. ¿Esto por cuánto? Por la rapidez angular elevado al cuadrado. Pero ojo que esa rapidez angular es la obtenida para el instante de 1 segundo. ¿Y eso cuánto vale? 1 radián por segundo. Por lo tanto, luego aquí 1 al cuadrado. ¿Esto por quién? Por el radio de giro. ¿Cuánto vale ese radio? 1 metro. Evaluando esto se obtiene una fuerza centrípeta de magnitud 0,1 newton. Ahora vamos con la fuerza tangencial. La fuerza tangencial sencillamente es la masa por la magnitud de la aceleración tangencial. Masa por la magnitud de la aceleración tangencial. Pero a su vez, esa aceleración tangencial en magnitud es igual a ¿quién? A la magnitud de la aceleración angular por el radio. Por eso tenemos ahí la masa por la magnitud de la aceleración angular por el radio. Y reemplazando los valores, tenemos ahí la masa, 100 gramos. Para que esté en kilogramos, se multiplica por el factor 10 a la menos 3. Luego sigue por la magnitud de la aceleración angular. ¿Eso cuánto vale? 4 radián segunda al cuadrado. Y finalmente por el radio, que vale 1 metro. Y evaluando esto se obtiene una magnitud para la fuerza tangencial de 0,4 newtons. Esa sería finalmente la respuesta a ese problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Un problema similar a este se les podría plantear en el examen, y es que les dan como dato la ecuación de movimiento, y a partir de ello se tienen que inferir o deducir esos valores. Unos segundos más y pasamos al problema número 8 y último de la clase. Bien, problema número 8 y también les dejo ahí las claves de los ejercicios de casa. Nos plantea un bloque de masa de 0,2 kilogramos unido a una cuerda inextensible y de peso despreciable de longitud de 1 metro. Gira en un plano vertical como muestra la figura. Pregunta, determine la tensión de la cuerda en la posición P, mostrada en la figura. Bien, tenemos por acá a ese móvil que está describiendo una trayectoria circular y acá tenemos la posición P. Ahí tenemos que hallar entonces la tensión de la cuerda para dicha posición específica. Entonces tenemos que graficar las fuerzas que actúan en el móvil. Una de esas fuerzas es su propio peso. La otra fuerza es la tensión de la cuerda. Ahora, como él está describiendo una trayectoria circular, él está presentando sí o sí una aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta siempre está dirigida, siempre está orientada hacia el centro de la trayectoria circular. Entonces vamos a indicar aquí la dirección de la aceleración centrípeta. Se observa que la tensión es paralela a la aceleración centrípeta, por lo tanto la tensión no la voy a descomponer. Pero ¿qué ocurre con el peso? El peso para esa posición específica no es ni paralela ni perpendicular a la aceleración centrípeta. Entonces debo descomponer al peso en una componente que sea paralela y en una componente que sea perpendicular a la aceleración centrípeta. Bien, ahí hemos descompuesto en una componente paralela y en una componente perpendicular a la aceleración centrípeta. Y luego planteamos lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas en dirección radial es igual a la masa por la magnitud de la aceleración centrípeta. En este caso, son fuerzas que van en igual dirección de la aceleración centrípeta menos aquellas fuerzas que tienen dirección opuesta a la aceleración centrípeta. Es por eso que aplicando ello se obtiene lo siguiente. La tensión T, que es la fuerza que va en igual dirección de la aceleración centrípeta, menos esta componente del peso, mg coseno 53, que es la componente que va en dirección opuesta a la aceleración centrípeta, es igual a ¿quién? A la masa
por la magnitud de la aceleración centrípeta. ¿Y cómo se evalúa la magnitud de la aceleración centrípeta? Tenemos dos formas equivalentes. En este caso me conviene la que se expresa como la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio, ya que tenemos como dato justamente la rapidez tangencial para el punto P, o cuando pasa el móvil por el punto P. Y en este caso el radio coincide con la longitud de la cuerda, L. Ahí reemplazamos la expresión de la aceleración centrípeta, que es la rapidez tangencial al cuadrado entre L, que es el radio, y finalmente reemplazamos los valores. La masa, 0,2 kilogramos. La magnitud de la aceleración de la gravedad, como 10. El coseno de 53, 3 quintos. Es igual a ¿quién? La masa, 0,2 kilogramos, por la rapidez tangencial, que para la posición P tiene un valor de 1 metro por segundo. Por lo tanto, aquí 1 al cuadrado. Y todo esto entre el radio, o sea, la longitud de la cuerda, que es de 1 metro. De aquí, finalmente, evaluando, se obtiene que la magnitud de la tensión de la cuerda cuando pasa el móvil por el punto P es de 1,4 newtons. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Moraleja. Cuando ustedes observen una fuerza que no es ni paralela ni perpendicular a la aceleración, se tiene que descomponer a dicha fuerza en una componente paralela y en otra que sea perpendicular a la aceleración. Y de tal manera que luego en esa sumatoria de fuerzas solamente se considere todas aquellas fuerzas que tienen igual dirección o dirección opuesta a la aceleración. En esa sumatoria no se incluyen fuerzas que sean perpendiculares a la aceleración. Bien, jóvenes, hasta ahí sería todo por hoy de mi parte. Vean si les falta por ahí quizás alguna diapositiva. Si no, con total confianza me lo hacen saber. ¿Sí? Hasta ahí verifiquen si les falta por ahí quizás. La 4, ok. Me imagino el problema número 4. ¿Cierto? El problema número 4. A ver un ratito. Número 4. Ahí tenemos el problema número 4. Ok, este problema 4. ¿Alguien más por ahí quizás? ¿Alguna otra diapositiva? Ya sea de la teoría o de los problemas. Ok, gracias también a usted, señorita Lucero. La 7, problema 7. Ok, problema 7. Ahí tenemos el problema 7. ¿Alguien más por ahí? Bien, jóvenes. Entonces, eso sería todo por hoy de mi parte. Cuídense mucho, pasen una bonita tarde. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense. Bye, bye. Gracias por la clase, profe. Gracias, profesor. Gracias también a ustedes por su participación. Muchas gracias. Que Profe, pasen una buena- pregunta. Ah, sí, dígame. Más adelante veremos óptica. Eso va a ser en la penúltima semana. Si mal no recuerdo, en la semana 17. 17, sí, 17. Ok, Semana profe, 17. gracias. Ok. Hasta luego. Ok, gracias. Cuídense también.